Para comenzar con las prácticas primero debemos saber cuáles son los componentes que se utilizan, el compresor de aire el cual, válvulas de 3 vías y 2 posiciones operadas mecánicamente mediante un rodillo, válvula manual para iniciar o detener el sistema, válvulas de 5 vías y 2 posiciones, válvulas AND, y 2 actuadores neumáticos y finalmente reguladores de la velocidad. Circuito 4 método paso a paso. Inicio, válvula 3-2 manual, o se acciona manualmente para permitir el flujo de aire, comprimido hacia la primera fase. Fase 1, extensión de 1 a 1. Una válvula 5-2 impulsa la extensión del cilindro 1 a 1. Una válvula de rodillo detecta el final del movimiento de 1 a 1 y genera una señal para la siguiente fase. La señal pasa a través de una válvula AND para garantizar que las condiciones previas se cumplan. Fase 2, extensión de 1 a 2. Una válvula 5-2 impulsa la extensión del cilindro 1 a 2. Otra válvula de rodillo detecta el final del movimiento de 1 a 2 y genera una señal para retraer 1 a 1. Fase 3, retracción de 1 a 1. La válvula 5-2 de 1 a 1 conmuta, para retraer el cilindro. Una válvula de rodillo detecta la posición retraída de 1 a 1 y envía una señal para retraer 1 a 2. Fase 4, retracción de 1 a 2. La válvula 5-2 de 1 a 2 conmuta, para retraer el cilindro. Una válvula Roger lever detecta la posición retraída de 1 a 2 y reinicia el ciclo. Circuito 7. Método cascada. El objetivo es utilizar los componentes neumáticos mencionados para crear un circuito que controle 2 cilindros de doble efecto, 1 a 1 y 1 a 2, mediante el método de cascada. Siguiente, etapa 1, extensión de 1 a 1. Al activar manualmente la válvula 3-2, se envía aire a la válvula 5-2 correspondiente a 1 a 1, activando su extensión. Una válvula 3-2, con rodillo detecta cuando 1 a 1 está completamente extendido, enviando una señal para activar la siguiente etapa. Etapa 2, retracción de 1 a 2. La señal de la válvula de rodillo conmuta la válvula 5-2 de 1 a 1, redirigiendo el aire hacia su puerto de retracción. Otra válvula 3-2 de rodillo detecta la posición retraída de 1 a 1 y activa la siguiente etapa. Etapa 3, extensión de 1 a 2 o una señal conmuta la válvula 5-2 de 1 a 2, permitiendo que el cilindro 1 a 2 se extienda, o una válvula de rodillo en el extremo de 1 a 2 detecta el final del movimiento, enviando la señal para la siguiente etapa. Etapa 4, retracción de 1 a 2 o la válvula 5-2 de 1 a 2, conmuta, para retraer el cilindro, o una válvula de rodillo detecta la posición retraída de 1 a 2 y reinicia el ciclo. Extra, circuito 1, método cascada. Componentes utilizados, 4 unidades, de válvulas 3-2 controladas mecánicamente por una palanca, con rodillo. Tiene 3 vías, una entrada, una salida y un escape, y 2 posiciones. El rodillo cambia la posición de la válvula cuando es activado, permitiendo o bloqueando el flujo de aire. Estas válvulas detectan la posición de los cilindros, final de carrera, para habilitar la siguiente fase del ciclo. Una unidad de una válvula 3-2, controlada manualmente. Permite iniciar o detener el flujo de aire según la posición de un botón, palanca u otro actuador manual. 3 unidades de una válvula de 5 vías y 2 posiciones que cambia su estado al recibir un impulso, neumático, eléctrico o mecánico. Tiene 5 puertos, 2 para conexiones hacia los cilindros, doble efecto, una entrada de aire, y 2 escapes. 4 unidades de válvulas reguladoras de flujo unidireccionales. Permiten ajustar la velocidad de los cilindros al controlar el flujo de aire durante su extensión o retracción. El circuito debe realizar la siguiente secuencia: ambos cilindros, 1 a 1 y 1 a 2, se extienden al mismo tiempo. El cilindro 1 a 1 se retrae, después de un breve intervalo, el cilindro 1 a 2 se retrae, y finalmente el ciclo se reinicia, como se pudo apreciar en la simulación realizada en Fluid Sim.